Bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube donde podrás conocer todo tipo de información sobre derechos humanos, sobre justicia y temas de actualidad. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. ¿Quieres saber quiénes son los obligados en materia de derechos humanos? ¿Quiénes tienen deberes, obligaciones y responsabilidades? Pues aquí podrás conocer un poco al respecto. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tres sujetos o tres personas o tres entes que tienen que ver con las obligaciones, responsabilidades y deberes de los derechos humanos. El primero, estamos hablando de el Estado. Probablemente tú puedas pensar que esa respuesta ya era obvia. Definitivamente es verdad. El Estado es el primer sujeto que tiene que ver con las obligaciones de los derechos humanos. Las doctrinas clásicas lo han señalado como el único responsable en materia de derechos humanos. Sin embargo, hay doctrinas contemporáneas que nos dirán respuestas diferenciadas que veremos más adelante. Ahora, ¿por qué el Estado es el que tiene las obligaciones en materia de derechos humanos? Bueno, voy a dar algunas razones. Primera razón, porque los derechos en la manera en que fueron configurados, en la manera en que se fueron estructurando en el orden jurídico, se le atribuyó al Estado la responsabilidad de su tutela, de su protección, de su salvaguarda. Entonces el Estado asumió obligaciones, por decirlo así de alguna manera. Al mismo tiempo, el Estado de manera histórica, en la medida en que fue avanzando el tiempo, en la medida en que fueron avanzando las civilizaciones, fue conociéndose como un antagonista de los derechos humanos. Pero eso cambió en la modernidad. Eso empezó a ser diferente y el Estado se vuelve un aliado de los derechos humanos. Ahora los derechos humanos se podrían entender como límites al ejercicio del poder y eso le permite al Estado crear mecanismos de autocontrol. Enseñarle a la sociedad que el Estado es para la sociedad y no es un enemigo de la sociedad. Al mismo tiempo, el que haya decidido asumir obligaciones en derechos humanos le permitirá ejercer algo que se llama legitimidad política, que tiene que ver con prestigio, que tiene que ver con buena imagen, que tiene que ver con credibilidad, ¿sí? Estas serían algunas de las razones de por qué el Estado ha asumido obligaciones en materia de derechos humanos. Segundo, ahora hablemos de la sociedad, hablemos de los particulares como unos segundos sujetos obligados en derechos humanos. Las teorías clásicas no van a aceptar este posicionamiento. Son teorías modernas, pues los derechos humanos se le han indicado a la persona humana, se le han dado a la persona humana, se le han reconocido según la explicación o según la teoría de los derechos humanos, pero no tiene que dar alguna contraprestación. El problema es que se ha empezado a atribuir esquemas de responsabilidad a las personas para hacerlos coobligados. Es decir, en la lógica tradicional, una persona, un particular, la sociedad, no se le podía responsabilizar por violaciones a derechos humanos. Bueno, pero ¿qué pasa si mi vecino, si un conocido lesiona mis derechos? Bueno, la ley, la legalidad tiene respuestas. Delitos, sanciones administrativas, jurisdicciones legales, donde podrás llevar a cabo un procedimiento para responsabilizarlo en lo legal. Pero los derechos humanos, el obligado será el Estado. Esto cambia con la perspectiva contemporánea que se llama la doctrina del efecto horizontal en materia de derechos humanos o el Drittwirkung, que se desarrolla en Alemania, que hablaremos en otro video sobre este tema de manera más particular. Y bueno, tercer obligado sería la persona titular de derechos humanos. Aquí, si bien es cierto, hay una correlación con el segundo ejemplo y este ejemplo, lo que pasa es que se ha creado un discurso que tiene una connotación política, ética, moral,
donde se señala que las personas, si bien es cierto, son titulares de derechos y reciben beneficios y reciben todo el tipo de prerrogativas para poder disfrutarlos en su persona, se han dado cuenta, los estudiosos se han dado cuenta, los activistas se han dado cuenta, todos aquellos que tienen que ver con derechos humanos, que es prudente, que es conveniente fincarle deberes a las personas. Un deber de corresponsabilidad, un deber de empatía. ¿A qué vamos? Es decir, una persona que ejerce derechos está interesada en que no se transgredan sus derechos, en que nadie intervenga en sus derechos. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Pues bueno, así como yo demando que respeten mis derechos, yo me voy a obligar moralmente a respetar los derechos de los demás. Voy a ser permisivo y voy a buscar soluciones cuando los derechos choquen, cuando haya colisiones. Y el derecho crea respuestas, como la llamada ponderación, entre otras soluciones que hablaremos después. Pues bueno, estos son los 3 obligados que tienen que ver con derechos humanos, y el día de hoy la idea es presentarlos y poder en otros momentos hablar de sus características. Muchas gracias.